Bienvenidos a la semana 3 del curso de Economía y Entorno Actual de la Maestría de Gestión Pública. La semana 1, recapitulando, veíamos la importancia de los fundamentos macroeconómicos, donde hablábamos del Producto Bruto Interno, donde hablábamos de la inflación, la deflación y otras variables adicionales. La semana 2 entramos un poco en este mundo de lo que es la política monetaria, ya que hacíamos referencia a que habían dos tipos de política, la política monetaria y la política fiscal. En la política monetaria hacíamos alusión a la importancia de la tasa de interés y la cantidad de dinero que circula en una economía. Recordemos que hay ciertos riesgos cuando hay grandes cantidades de dinero circulando, ya que podríamos caer en una economía inflacionaria. La inflación es el alza significativa de precios. Como veíamos en la primera sesión, existen tres tipos: la inflación ordinaria o moderada, la inflación galopante y la hiperinflación. Hoy día, como parte del frente de políticas económicas, vamos a hablar lo relacionado a la política fiscal. ¿Qué cosa es la política fiscal? Pues así como la monetaria está relacionada a la tasa de interés y la cantidad de dinero que hay en el mercado, la fiscal está relacionada a los impuestos y a la capacidad de gasto que tiene el Estado, es decir, al gasto público. Entonces, para entrar en este mundo de la política fiscal, sus instrumentos y cuál es el impacto, viene a la mente la primera pregunta: ¿qué nos pasa por la cabeza cuando escuchamos la palabra fiscal? O, en sus términos completos, política fiscal. La política fiscal tiene tres objetivos: mejorar los indicadores de crecimiento de una economía, ocupación de los recursos productivos de una sociedad y estabilidad de precios. ¿Por qué mejora los indicadores de crecimiento de una economía? Porque recordemos que el Producto Bruto Interno está compuesto por 4 elementos: el consumo de las familias, la inversión, que cuando hacemos doble clic tenemos la inversión pública y la inversión privada, es decir, la inversión que realiza el Estado, el aparato público, y la inversión privada que es auspiciada, fomentada por el sector privado de nuestra economía, las empresas. Tenemos el gasto público como tercer elemento, que es la infraestructura, el presupuesto de las instituciones públicas, las instituciones del Estado, y como cuarto elemento, la balanza comercial, es decir, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Como se darán cuenta, cada uno de estos elementos cumple un rol importantísimo en una economía. El gasto público está relacionado a la capacidad de gestión, es decir, qué tanto presupuesto, qué tantos recursos tiene el Estado para poder destinarlos a proyectos de infraestructura, a proyectos de inversión pública, a poder crear determinadas instituciones para que puedan servir a los ciudadanos, para que puedan facilitar o ser un canal de atención ante los múltiples problemas que pasa en nuestro país para poder alcanzar determinadas soluciones. Entonces, mejorar los indicadores de crecimiento de la economía, ¿por qué? ¿Por qué está relacionado con la política fiscal? Muy simple, porque la política fiscal está relacionada al tratamiento de impuestos. Si el Estado cumple sus objetivos de recaudación, eso va a hacer que se tenga un mayor presupuesto que puede destinarse a los sectores económicos y que puede mejorar la capacidad de gasto que tiene el Estado, tanto para los proyectos de obra pública, infraestructura o para las mismas instituciones. La ocupación de los recursos productivos de la sociedad. Claro que sí, porque si hay mayor cantidad de proyectos de inversión, eso va a hacer que de alguna u otra manera se pueda también contar con una mayor cantidad de mano de obra, con una mayor disponibilidad de recursos para mejorar la calidad de vida de los peruanos, de la sociedad en general. Y finalmente, la estabilidad de precios, que está también relacionado con el tema de la política monetaria, que ya lo vimos anteriormente. La política fiscal, al igual que la monetaria, tiene dos tipos: expansiva y restrictiva, solo que ya no hablaremos de la tasa de interés, sino hablaremos del gasto público y del tratamiento de los impuestos. Impuestos en general, que gravan la mayor parte de nuestras operaciones.
Impuestos como el IGB, impuestos como el impuesto a la renta, el seguro complementario de trabajo de riesgo y otros impuestos adicionales. Tenemos dos tipos de política fiscal, la expansiva y la restrictiva. Sí, exactamente igual que la política monetaria, con la diferencia que ahora el enfoque va a ser totalmente diferente, porque hablamos ya de los impuestos y hablamos del gasto público. La política expansiva busca incrementar el gasto público. En otras palabras, también reducir los impuestos. Recordemos que hay propuestas como, por ejemplo, reducir el IGB, la cual va a darse en función al cumplimiento de los objetivos de recaudación tributaria del Estado, apoyados en la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas que goza de autonomía y sobre la cual vamos a hablar las próximas semanas. Por otro lado, tenemos la política restrictiva. La política restrictiva apunta a lo contrario de la expansiva, es decir, a reducir el gasto público, incrementar los impuestos o una combinación de ambos. ¿Qué se busca con la reducción de impuestos o qué se busca con incrementar los impuestos en sí? Bueno, podemos hacer un análisis en su conjunto. Reducir los impuestos implica que las empresas y las personas tengan una mayor disponibilidad de dinero, ya que ese dinero ya no le corresponde al Estado, sino se queda en el bolsillo de los ciudadanos, de los consumidores. Por ende, se esperaría que sea destinado al consumo. Al haber mayor capacidad de gasto, hay mayor consumo, y al haber mayor consumo, hay mayor producción por parte de las empresas, porque hay una mayor demanda. Al haber mayor producción por parte de las empresas, va a haber una mayor intención de contratar mano de obra. Por ende, va a mejorar la calidad de vida de muchos compatriotas, ya que van a poder participar en determinados proyectos, ya sea de inversión pública o de inversión privada, pero van a estar activos en la fuerza laboral. En el caso de la política restrictiva, lo que se busca es reducir el gasto público, es decir, que el Estado sea más austero. ¿Y esto por qué? Porque hay una coyuntura mucho más crítica en la economía. También se aumentan los impuestos, porque se tienen que cumplir sí o sí con determinados objetivos de recaudación tributaria. Y por ende, también se tiene la expectativa de que el Estado tenga que recaudar un poco más para que sí o sí tenga una mayor capacidad de gasto. ¿Una mayor capacidad de gasto para qué? Para que pueda destinarlo a proyectos, por ejemplo, el Metropolitano. Un proyecto que ha buscado de alguna manera agregar valor, solucionar un problema por el que pasamos hoy en día en el país, principalmente en la ciudad de Lima, como es el tráfico. No solamente tenemos el Metropolitano, también tenemos las carreteras, la longitudinal, la marginal y otras más que de alguna manera contribuyen también con facilitar una serie de mecanismos para que puedan llegar los productos, la mano de obra, los servicios de los compatriotas de un departamento o de una ciudad hacia otra. Por otro lado, el caso del Metropolitano, para citar un ejemplo. En el caso del Metropolitano, ¿cuál es la lógica? Como vemos en la proyección, se incrementa el gasto público. Al incrementarse el gasto público, habrán nuevos puestos de trabajo y se van a requerir insumos adicionales, por ejemplo, acero y cemento. Ahora, en adición, dichas empresas deben incrementar su producción para satisfacer la nueva demanda, lo cual contribuye con la mejora del PBI. Veamos este interesante análisis. Al incrementar el gasto público, habrán nuevos puestos de trabajo y, como dice, se va a requerir insumos adicionales. ¿Por qué? Porque cuando el Estado tiene una mayor capacidad de gasto y hay una mayor proactividad y mayor intención de llevar a cabo determinados proyectos de inversión pública o incluso también inversión privada, o puede ser una asociación público-privada, por ejemplo el caso de los aeropuertos, ¿no? Se busca dinamizar también la economía. ¿Dinamizarla en qué sentido? En que va a haber una mayor participación activa por parte de empresas, por parte de proveedores, por parte de ciudadanos de a pie que se van a insertar en la fuerza laboral, con la expectativa de tener un ingreso y mejorar su calidad de vida. Lo ideal sería que esta actividad sea constante y no sea coyuntural o no sea temporal, ya que permitiría generar un flujo de ingresos frecuente durante determinado periodo de tiempo en una economía. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la recaudación tributaria? Los amigos de SUNAT, que son responsables de ello. Bueno, actualmente Perú tiene un déficit, es decir, no tiene superávit
fiscal, superávit tributario, es decir, está recaudando un poquito menos, cada vez menos. Entonces ahorita lo que se está buscando es que la recaudación se incremente y en este caso la línea política del Estado es apuntar a una reducción de IGB para incentivar el consumo y se proyecte una mejora en los indicadores de recaudación. Aparentemente es algo que no tiene mucha consistencia, pero se parte de la premisa que al reducir los impuestos, las empresas no van a incurrir en un costo financiero, ya que van a tener mayor liquidez y por ende van a tener mayor disponibilidad de capital de trabajo. Al tener mayor disponibilidad de capital de trabajo, van a invertirlo y esa inversión es la que va a generar mejores resultados en sus operaciones. Por ende, al mejorar los resultados, la utilidad de las empresas va a ser más elevada y por ende se va a tener la expectativa de que los impuestos también que se terminen pagando sean impuestos más elevados que contribuyen con este objetivo de la recaudación tributaria. De hecho, también tenemos ciertas acciones, ciertas, digamos, propuestas que en su momento serán evaluadas y cuestionadas para poder llevar sobre la marcha la economía de nuestro país. Recordemos también que Perú ha tenido unas épocas muy buenas, unas épocas en las que, como muchos expertos, muchos analistas dicen, no se guardó pan para mayo. No se guardó pan para mayo, ¿por qué? Porque de hecho no supimos aprovechar una coyuntura, no supimos aprovechar la bonanza, pese a que en algunos años hemos tenido lo que también se le llama como crecimiento automático. Pero ¿qué cosa es este concepto y por qué es importante también tomarlo en consideración? Recuerden cuando mencionaba que el Producto Bruto Interno lo componen 4 variables. Es como un avión que tiene 4 motores: el consumo, la inversión, el gasto público y la balanza comercial. La balanza comercial está relacionado a todo lo que es la exportación. Pensemos en la minería como uno de los principales sectores económicos del país que contribuye con una parte importante a la recaudación tributaria. ¿Por qué es importante mencionar este tema? Porque la minería está relacionada con todo el concepto, con todas las operaciones pues, de estudios de suelo, explotación, todo lo que son los procesos de explotación minera. Perú obviamente exporta parte de los minerales, lo sabemos, y muchos de estos tienen una cotización internacional, lo que también se llama como commodities. Juega mucho la coyuntura internacional. Si bien Perú exporta determinados minerales, también hay que considerar de que la oportunidad se presenta en determinados tramos de tiempo, porque en una coyuntura de crisis la demanda por los minerales es mucho más alta. En cambio, si nosotros no tenemos capacidad de producción, no tenemos una infraestructura, vamos a tener inconvenientes al momento de tener disponibilidad de oferta para poder enviarlo a otros países. El modelo ISLM es un modelo económico que nos ayuda a entender la relación entre las variables que se muestran en la proyección: tasa de interés, el producto real o el Producto Bruto Interno, el mercado de bienes y servicios y el mercado de dinero. Entonces, para eso, este modelo ISLM, cuyas siglas se describen a continuación: Investment de inversión, Save de ahorro, Liquidity de liquidez y Money de dinero, nos muestra gráficamente toda la interacción que hay entre estas variables, lo cual es importante tomar en consideración. ¿Por qué la inversión es importante? Como un pilar fundamental, todo lo que es la inversión, tanto pública como privada. El ahorro también, porque es dinero que está en el bolsillo de las familias, es dinero que está en el bolsillo de las empresas, sobre el cual también se tiene expectativa de darle determinado movimiento. Liquidez: recordemos que las empresas que pasan problemas de liquidez no tienen disponibilidad de capital de trabajo. Las entidades bancarias tampoco pueden quedarse sin liquidez, porque si no se quedan sin recursos para poder dinamizar el crédito. Y en el caso del dinero, bueno, es como algunos califican, un mal necesario, pero necesitamos una determinada cantidad de dinero en circulación en nuestra economía. Si lo vemos gráficamente, tenemos la I, que representa la tasa de interés, tenemos la Y, que representa la producción, el PBI, y la curva LM, que es el mercado de dinero, y la curva IS, que es el mercado de bienes. Como bien se menciona en la proyección,
el gobierno aumenta el gasto o disminuye los impuestos, lo cual hace que la curva IS se desplace a la derecha, es decir, el mercado de bienes se desplace hacia la derecha cuando el Estado aumenta, digamos, el gasto o tiene intención de reducir los impuestos. ¿Por qué genera este impacto en la curva de bienes? Porque cuando el Estado reduce los impuestos o aumenta la capacidad de gasto, hay una mayor intención del mercado de contraer o contratar o comprar una mayor cantidad de bienes en una economía. También lo podemos ver en el caso de la curva, digamos, LM, que en este caso no sufre, digamos, mayor variación porque está relacionada a lo que es el mercado de dinero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el Estado disminuye lo que es la carga tributaria, es decir, los impuestos, hace que las personas tengan una mayor intención de comprar bienes y servicios. Ahora bien, también sucede un efecto adicional. Miren lo que pasa con la tasa de interés. Va a ocasionar que la tasa de interés también genere un pequeño incremento por la misma fuerza, por la misma acción del mercado, por la misma oferta y demanda. Al haber un incremento en el mercado de bienes y servicios, automáticamente también se va a generar un pequeño ajuste en el mercado de las tasas de interés. Es decir, por la misma coyuntura favorable, también las entidades bancarias van a aprovechar la misma para que puedan entregar un crédito de una manera dinámica y sostenible. En adición a ello, este efecto expulsión, como se le llama, ¿no? Del incremento de las tasas de interés va a llevar a que las entidades bancarias también sean mucho más agresivas para otorgar el crédito a sus clientes. Recordemos que hace unos años la banca no era tan comercial como es ahora, hoy en día es mucho más, digamos, competitiva y busca tratar y busca generar mejores oportunidades para los clientes. En resumen, en lo que es la política fiscal está relacionada a dos variables, gasto público y el tema de los impuestos. Recordemos siempre que la intención de bajar los impuestos se va a dar siempre y cuando el Estado cumpla los objetivos de recaudación tributaria. De lo contrario va a ser prácticamente imposible. Se espera y el Estado tiene una expectativa de recaudar más para tener una mayor capacidad de gasto público, una mayor capacidad de gestión y poder invertir en la infraestructura del país. Por otro lado, la monetaria está relacionada a las tasas de interés y también a la cantidad de dinero que está circulando en el mercado. Los dos pilares son sumamente importantes y nos permite analizar la coyuntura en su conjunto, en variables de suma importancia como son la cantidad de dinero en el mercado, el tratamiento de los impuestos por parte del Estado para las empresas y la capacidad de gasto público que va a tener en este caso el Estado para invertirlo en la infraestructura del país. Con esto hemos terminado la parte de políticas monetarias y nos vemos en la próxima semana para continuar con la malla curricular del curso. Cualquier duda, consulta, recuerda que tiene el correo electrónico fgaviria@tsg.com.pe. Nos vemos hasta la próxima semana.